Feel the waves cut through me, hypnotized by the sound. Sara Mateo, directora de la Fundación DISA, a la que tuvimos el placer y el honor de entregarle nuestro premio Segadores del Cambio el pasado enero. Y bueno, es una fundación muy activa, muy activa, que sigue haciendo cositas, y es lo que queremos que Sara nos siga contando, ¿no? Sara, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Te vamos a hacer ya fija del programa. Y yo encantada, si lo malo va a ser echarme después. Muchas gracias por contar con nosotros, conmigo, porque estos ratitos siempre saben a gloria, y más ahora, en estos tiempos que estamos todos como tan solos, siempre viene bien ver caras amigas. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues la idea es, evidentemente, la Fundación DISA es una fundación muy importante que tiene muchísimas líneas de ayuda. Cuando no estábamos en esta situación ya hacían muchas cosas, pero evidentemente el tema no ha parado porque lo que hacen es importante y no puede parar. Entonces, si te parece, Sara, coméntanos un poquito primero cómo se ha vivido esta situación, dificultades que están teniendo de implementar toda esta forma telemáticamente, y luego, bueno, pues confírmanos que todos aquellos proyectitos que siguen en marcha gracias al apoyo imprescindible que le da la Fundación DISA. Bueno, pues yo siempre he sido una fiel defensora del teletrabajo, y esto ha sido una prueba de fuego para el teletrabajo. Es una prueba de fuego un poco gore, hablando mal y pronto, porque sobre todo los que tienen familia en casa, pues no es el escenario idóneo para empezar a probar esto, con lo cual habrá gente que salga bastante quemada del asunto, pero bueno, la suerte que tenemos en la Fundación es el equipo que la forma, con lo cual pues ahí hemos seguido a tope. Muchos de nuestros proyectos están vinculados al ámbito escolar o al ámbito cultural, con lo cual en muchos casos pues hemos tenido que frenar en seco, como no podía ser de otra forma. De hecho, antes incluso de que se declarara el fin de las clases, pues tomamos un poco la iniciativa y nos pusimos en contacto con los centros escolares y les dijimos que por pura precaución pues le dábamos al botón de pausa, no de stop, y que nos volvíamos a ver cuando las cosas fueran caminando. Ya sabemos que probablemente nos volvamos a ver en septiembre, octubre, y con lo cual estamos pues ahora mismo reorganizando calendarios, reorganizando objetivos para dar cobertura a todos los compromisos que ya teníamos. Es cierto que como fundación corporativa, pues al final vivimos de que el negocio y que nuestros compañeros generen pues muchos ingresos, y obviamente el frenazo económico también nos va a afectar. Pero yo creo que en estas cosas, sobre todo entidades como la nuestra, lo que nos va a hacer es volvernos aún más creativos si cabe, optimizar mucho más los recursos que tenemos, que ya siempre hemos sido fieles defensores de lo difícil que es conseguir los recursos que después nosotros utilizamos con todo el cariño del mundo para hacer cosas tan necesarias. Pero bueno, ahora toca ser mucho más creativos, mucho más conscientes de la situación que nos va a dejar cuando se levante el telón y podamos salir a la calle, pues la situación va a ser bastante compleja. Y en ese sentido, pues es lo que hemos ido intentando poner en marcha mientras estábamos en casa. Es decir, el contacto que nosotros tenemos con las entidades que están en primera línea, y sobre todo el contacto que tenemos con las familias, con los coles, pues son los que nos pusieron el punto de exclamación sobre dónde teníamos qué teclas teníamos poner que acento. Sí, y por ahí hemos arrancado, haciendo todo lo que podemos. Hemos abierto varias líneas que ahora si quieren les cuento, y va un poco pues de sumar, de entre todos. Por suerte se ve que hay muchas empresas, muchas corporaciones poniendo cada uno en las medidas de sus posibilidades, contribuyendo, pero hasta al final va a ser de una montaña muy grande de pequeñas piedritas, y todas las piedrillas al final suman, con lo cual creo que ahí tenemos que estar todos los que podamos. Ahí es, en momentos como estos es donde más se ve, si cabe. Ya se veía, ya se visualizaba mucho la actividad de la Fundación, pero quizás en momentos como este es donde todavía se da más el do de pecho, ¿no? Y así estáis a tope, a pesar, como bien dices, de que hay proyectos que habéis tenido que poner en pausa. ¿Cuáles de esos proyectos que estáis llevando ahora, pues de alguna manera han podido reconvertirse a esta situación, o
no sé si han podido cambiar la forma para poder seguir implementándose. ¿En qué estáis exactamente? Pues de los que teníamos en marcha, hay algunos proyectos vinculados al ámbito educativo. Por ejemplo, tenemos uno muy bonito que es de teatro, que enseñamos a los niños a entender pues, la función de un guionista, de un director de teatro, del que diseña el cartel. Y eso ahora mismo se está haciendo con clases online, donde los niños hacen ensayos y sigue caminando. Y los actores están súper comprometidos, los profes, los niños y los centros educativos también. Y así tenemos muchos otros que al final esto va de personas comprometidas detrás de proyectos bonitos. Y por suerte, a nosotros nos gusta mucho cerrar alianzas con gente que se cree y que quiere en lo que se dedica. Y eso ahora, como decías, es cuando de verdad se pone de manifiesto, cuando ves con la alegría con la que se retoman ciertas actividades y se ponen en marcha cosas en distancia, con lo difícil que es en algunos casos pues asumir tareas educativas en la distancia, pues al final muchos de esos proyectos que han podido seguir, porque salen un poco del ámbito más formal, sino que están como más vinculados al ámbito extraescolar, digamos, pues muchos de esos sí han podido seguir y bueno, lo único que ha quedado aplazado, pues por ejemplo en el caso del de teatro es la representación final, que solía ser en el Teatro Guiniguade, que era un momentazo ver las obras de los niños, pues bueno, esa será a final de año cuando nos dejen otra vez ir al teatro a disfrutar de todas las cosillas que hay por ahí. Claro que sí, me pareció ver también estos días algo con Cruz Roja, ¿no? Si no estoy equivocado. Sí, sí, Cuéntanos un poquito también, que creo que Cruz Roja también está haciendo una labor importantísima en pues, estos sí, yo momentos y todo el no sé qué apoyo que haríamos se en le este país. dé. Mm. Sí, yo no sé qué haríamos en este país, sinceramente, sin la labor de entidades como Cruz Roja que están en la primera de la primera línea, es decir, están ahí. Bueno, pues este proyecto nos preocupaba mucho que había niños que se iban a quedar atrás de la formación online. Conocemos en muchos casos con nombres y apellidos y le ponemos caritas a familias que participan en algunos de estos proyectos, de nuestros proyectos, y sabíamos que les iba a resultar muy difícil a esta familia y a estos niños tener acceso a las herramientas tecnológicas que iban a necesitar para poder seguir la clase y no quedarse atrás. Con todo lo que eso supone después como sesgo a nivel social y de ruptura y de estigmas y un montón de cuestiones. Y empezamos a darle vuelta ya desde que nos mandaron a casa, empezamos a darle vuelta a cómo hacerlos y cuáles podrían ser nuestros aliados necesarios. Salía Cruz Roja, nosotros con Cruz Roja desde hace ya muchos años tenemos un proyecto que se llama Mochilas Llenas, que lo que va no solo dota de material escolar a los niños, sino que les aporta un seguimiento a través de trabajadores sociales, de personal totalmente cualificado y acompaña a las familias para que a lo largo de todo el curso escolar el niño todo lo que necesite lo pueda recibir. Como sabíamos lo bien que funcionaba y el contacto estrecho que tenía con familias que lo iban a necesitar, pues nos salió obviamente Cruz Roja. Y también por ahí salió otra asociación de la que somos muy fan por cómo llevan a cabo su trabajo, por el cariño que le ponen, son eficiencia a nivel germana, cómo lo hacen todo, que es Mojo de Caña, y con ellos empezamos a caminar y les dijimos, vamos a identificar a las familias que necesitan apoyo, necesitan el cacharro para poder hacer los deberes, porque hablamos de familias que hay 3 niños haciendo los deberes con el móvil del padre al que se le acaban los datos, con lo cual no puede llegar a cumplir los niveles educativos mínimos. Con un niño de 4 o 5 años es llevadero, pero cuando hay niveles educativos donde la cosa se vuelve bastante crítica. Entonces empezamos a caminar para aportarles equipos, internet, tablets, portátiles en algunos casos cuando el nivel educativo es más alto. Y fue desde que les dimos el ok a las 2 entidades, fueron rapidísimos en conseguir los equipos y rapidísimos en empezar a entregarse, en cuestión de días. Ha sido una respuesta rapidísima, de forma que antes de meternos en Semana Santa ya había familias que estaban recibiendo los equipos. Además se juntó casi un par de días después salió la noticia de la Consejería de Educación donde identificaba a la cantidad de niños en Canarias que se había identificado sin recursos, son 25.000, con lo cual a nosotros lo que se nos hace es un agujero en el estómago de porra, tenemos que intentar llegar a más porque son muchísimos niños en esa situación. Desde luego estáis muy, muy cerca de la cruda realidad que en muchísimas ocasiones no vemos, ¿no? Hay muchas veces que escuchas que nos quejamos por nimiedades, ¿no? Cuando en realidad esa realidad que no queremos ver,
está ahí, ¿no? Y vosotros estáis, bueno, pues de alguna manera tocándola o intentando, pues de alguna manera paliar los efectos de esta situación. Y tenéis muchísimos proyectos maravillosos, pero ¿cuál es vuestro niñito mimado en este momento? ¿Cuál es el que de alguna manera decir, bueno, es que bajo ningún concepto puede pararse, tiene que ir adelante? Pues sinceramente, el que nos ha puesto los pelos de punta estos días, el que nos ha hecho terminar las reuniones de equipo que hacemos 2 o 3 al día, es precisamente el de la brecha digital, porque cuando vas recibiendo las fotos de los niños en su casa y cuando te cuentan lo que hay detrás, es cuando dices, cónchale, esto es lo que de verdad hace bonito nuestro trabajo, y ya llevábamos antes del bicho, como, como dicen mis hijas, en la época pre-bicho, ya llevábamos un tiempo intentando buscar proyectos que calaran, que se quedaran que la mancha que dejaran en la sociedad fuera más larga. Llevamos mucho tiempo trabajando y pensando en proyectos que, bueno, sí, hay proyectos muy bonitos que vienen un día y se van al día siguiente, pero nos parecía que lo más importante era conseguir optimizar esos recursos. Y yo creo que este va a ser uno de ellos, es decir, esos equipos ya se quedan en esas casas y estos niños no van a tener problema para seguir más allá de cuando empiece el curso con la versión oficial. Y aunque tenemos proyectos a los que le tenemos muchísimo cariño, este es a lo mejor el que nos ha traído de nuevo al terreno y el que nos ha hecho sentirnos útil en este momento en el que hay momentos en el que, no sé si por ahí a la gente le pasa, pero hay momentos en que dices tú, jolín, qué ganas de salir a hacer. Bueno, pues desde casa hemos podido hacer algo que nos parece muy bonito. No, además, he visto fotos publicadas también y cuando le pones cara y ojos, ¿no? Y nombre a esos proyectos, y no es la tablet y no es una persona, no es un número, sino es Antonio, María, Gustavo, que sea, pues Menganita la de evidentemente Moya, es que se, sí. se interioriza mucho más, y como tú dices, ahí se palpa también la bondad de la fundación y los proyectos que lanza, ¿no? Tienen también proyectos con el tema de deportistas, como he visto vídeos también que están entrenando, pero bueno, también es una pena, ¿no? Que toda esta gente también, todos estos años, las Olimpiadas, que se haya tenido que posponer después de todo, porque claro, una carrera en las Olimpiadas de 100 metros lisos, ¿no? 10 segundos, sí, pero para llegar allí se han tenido años y años corriendo, y como eso, por lo que sea, ¿no? Ciclista o natación o lo que sea, ¿no? Y este parón Sí. también, ¿no? Pero he visto vídeos también con cómo están los deportistas, cómo lo están llevando. Bueno, me imagino que el que viste, porque el último que colgamos, si no me acuerdo, que compartimos, si no recuerdo mal, es el de deportistas paralímpicos que comparte el Comité Paralímpico Español. Sí, sí. Nosotros tenemos una relación muy, muy estrecha tanto con el Comité Paralímpico como con el Comité Olímpico. Y bueno, ellos siguen entrenando a tope, porque al final el deporte no es como los músicos, es decir, tienen que entrenar todos los días, si no al final se pierden habilidades y capacidades, y ellos están ahí a tope. Uno de nuestros proyectos que sí que le tenemos muchísimo cariño son las becas Capacitas, que lo que intentamos es que los deportistas con discapacidad puedan salir a competir, porque es uno de los grandes problemas en Canarias, es decir, salir a competir es muy caro, y para conseguir marcas, para clasificarte para una paraolimpiada o para conseguir unas mínimas para poder optar a un campeonato mundial, pues al final hay que salir, porque aquí no hay campeonatos suficientes, y esas son nuestras becas. Ahora mismo los deportistas están en casa y deseando salir. Hay algunos que cuelgan por ahí vídeos como si estuvieran nadando y se hace como simulacros ahí en realidad virtual muy chulo. Pues están desesperados, sí, están desesperados por el que nada a tocar el agua y el que monta en bici pues a hacer kilómetros más allá del rodillo que pueda tener instalado en el salón. Pero vamos, que Todo llegará. Sí, sí. no, perdona. No, Acaba, eso, acaba. que al final estamos todos en casa deseando que nos abran la puerta para ponernos a tope, a producir, a entrenar, a lo que nos corresponda, vamos. Bueno, tenemos que ser muy conscientes también que está la época pre-bicho, como comentan tus niñas, y la post-bicho, que, bueno, que va a llevar una transición que va a suponer, va a mediar una adaptación psicológica y una adaptación a unos nuevos usos sociales, a unas nuevas costumbres, que, bueno, que de alguna manera esta incertidumbre
todavía que tiene mucho que decir, ¿no? Y nosotros tenemos mucho que decir también en tanto en cuanto tendremos que adaptarnos y de alguna manera adaptar toda nuestra actividad a esto que esté por venir. Y en otro terreno, como por ejemplo este proyecto que quedó en ciernes, ¿no? La Ditatona, al final no habéis pensado reconvertirlo, hacerlo, porque de alguna manera virtual también se podría hacer, ¿no? Estaba pensando yo que, ¿verdad? Esa charla que iban a explicar cómo introducir datos en Wikipedia se puede hacer a través de un Zoom o algo de esto, ¿no? ¿Lo habéis pensado? Sí, estábamos de hecho intentando quemar el último cartucho de la parte presencial y habíamos puesto una fecha en junio, pero me imagino que no nos van a dejar juntarnos a muchos en junio, con lo cual ya toca empezar pues eso, a replantear la parte online. Además hace muy poquito, hace un par de días, y por el LinkedIn una noticia de lo que comentábamos en el encuentro aquel que tuvimos previo donde presentábamos la Ditatona, pues de las cifras tan alucinantes de las referencias femeninas y masculinas. Por ahí tenemos que seguir, está clarísimo, y como probablemente sigamos en remoto un tiempo, pues sí, estamos ya dándole la vuelta de cómo hacerlo y podernos juntar, porque al final editarlo podemos hacer en cualquier sitio. Es lo bueno de la tecnología, al final nos está haciendo mucho más cercano este momento tan lejano. ¿Qué le iba a decir? Pues sí, la verdad que sí, que nos quejamos tanto con razón de esa dependencia y de esa obsesión que hay muchas personas que están todo el día. Pero bueno, si no llega a ser por esto, imagínate, bueno, tú eres más jovencita que yo, pero en mi época solo había 2 canales de televisión y era en blanco y negro. Imagínate este confinamiento con 2 canales en blanco y negro, que a las 12 de la noche se cierra la emisión y ponen ahí la música de no sé qué, pues no me imagino yo 30 y pico días viendo aquello que nos ponían, Hubiésemos leído más. Quiero pensar que hubiésemos leído más o algo, no sé. También puede ser, pero bueno, en mi época también los libros interesantes también costaba conseguirlos, ¿no? Bueno, Sara, si quieres comentar algo más, pero bueno, yo creo que hay una pregunta importante de tranquilidad, entiendo, para todas aquellas fundaciones, asociaciones, grupos que estén con los que la Fundación DISA esté apoyando y colaborando. Entiendo que cuando el tema vuelva a su normalidad X, pues entiendo que la Fundación seguirá, igual como tú dices, si los recursos tal, igual es que tal, pero entiendo que por parte de la Fundación va a seguir con su labor fundamental, imprescindible en muchos casos, y que sin el apoyo de DISA muchas veces sería imposible, ¿no? Entiendo que esto es así, y me corrige si estoy hablando más de la cuenta. No, a ver, al final nosotros somos la representación, la cara bonita del compromiso social del grupo DISA, es decir, cómo no íbamos a estar en este momento, cómo no vamos a estar después, es decir, las entidades con las que ya trabajamos, pues nos siguen padeciendo, es decir, estamos como muy cerca de todas las entidades con las que tenemos o proyectos en marcha o que se van a volver a activar, con lo cual quiero pensar que todos ellos están, bueno, pues tranquilos por lo que viene. Y luego pues también estamos ya pues trabajando y con la maquinaria cerebral a tope pensando en qué vamos a hacer cuando ya empecemos a retomar toda la actividad, que yo creo que también ese momento es clave, porque ahora es relativamente fácil, como también nosotros hemos hecho, aportar, pues, por ejemplo, material sanitario. Se va de conseguir al chino que te lo vende y traerlo para acá y sumar recursos que hacen falta. Pero esa es la parte fácil, ¿no? Probablemente lo difícil va a ser en tocar las claves y las teclas de cómo ponernos las pilas, cómo cambiar nuestra forma de trabajar y sobre todo ir más allá y ver qué hace falta y que el 2020 se acabará y que trabajar para que el 2021 sea un buen año. Y ahí estaremos todos. Perdona que nos turnamos aquí con los micros para que esto no pite, que nos vuelve loco. ¿Eres optimista en este futuro que tenemos? O sea, si tuvieras esa bolita mágica que a veces decimos que te gustaría ver, a ver si se cumple. Hombre, yo vivo rodeada, mis amigos, mi familia son gente de empresa, con lo cual sé cómo están las cosas, sé cómo se está pasando, sé los miedos que existen. Pero a la vez que percibo ese miedo en mi entorno inmediato, también percibo que hay muchas ganas venga, nos han dejado en coma inducido, ahora vamos a salir de aquí, vamos a despertar y toca correr. Y
tocará trabajar, tocará reinventar en muchos casos también esto servirá como una llamada de atención para repensar pues algunas formas de trabajar, y yo creo que también la clave está un poco en ser capaces de apoyar lo nuestro, es decir, de consumir local, que todo eso que antes se decía y quedaba más, que en muchos casos se decía por quedar bien, pues a lo mejor es que ahora hay que empezar a buscar el pajarito de, de las empresas industriales canarias, y a lo mejor hay que tomarse muy en serio consumir un poco menos, pero consumir bien y tirar del carro entre todos. Y si hay posibilidad de vacaciones, pues que sean cerca. Y al final esto va pues de currar en todos los ámbitos. Y yo creo que eso sí, con ganas y con las ganas que tenemos todos de salir, yo creo que va a ser cuestión de ponerse. Pues Sara, nos vamos a quedar con este mensaje que al final es de optimismo, pero de un optimismo que llamamos realista, es decir, las cosas van a ir bien, pero siempre tiene que mediar el trabajo, las ganas y el deseo de que sea así, ¿no? Y poner toda la carne en el asador. Yo por mi parte, antes de que termine Carlos, agradeceros a Fundación DISA todas estas cosas maravillosas que estáis haciendo y tan necesarias. Y bueno, que si no hubiera una DISA, una Fundación DISA y una Sara Mateos, habría que inventarlos. Muchísimas gracias, Sara. A ti, Pes, muchas gracias. Pues yo también, por mi parte, Sara, muchísimas gracias que en estos momentos nos atiendas con las dificultades y que nos cuentes todo el trabajo, ese gran trabajo que están haciendo en la Fundación DISA. Y al igual que presente, lo agradecemos a ti y a todo tu equipo, porque realmente en esta situación canaria siempre hemos estado a la cola en muchísimas cosas, y gracias a fundaciones como la tuya, evidentemente esto ayuda a solventar muchísimas situaciones difíciles y complicadas de muchas personas que viven aquí, ¿no? O sea, que independientemente del momento, ahí siempre está la Fundación DISA, y como canario, y orgulloso de mi tierra, pues gracias por estar y ayudar. Un fuerte abrazo, Sara. Muchísimas gracias a ustedes. Muy Un bien. abrazo.